Buen día, República Oriental del Uruguay. Espero te encuentres bien, espero estén todos muy atentos, siguiendo los contenidos de este programa. Muchos ya estarán convencidos, otros se darán cuenta que hace ya un mes y pico que estamos en una campaña periodística muy fuerte vinculada a este plebiscito del PCNT porque le va la vida al Uruguay. Sinceramente, este es el punto central en el cual ellos están intentando descomponer el Estado de Derecho y están por esta vía intentando instalar definitivamente la revolución del socialismo del siglo XXI, la revolución comunista en el Uruguay. Así como lo estás escuchando, por más que te resulte exagerado, paranoico, por más que te resulte una teoría del complot, bueno, tienen que despertar porque el sistema político uruguayo hace décadas ha naturalizado y legitimado convivir políticamente con el Partido Comunista del Uruguay y sabido es, la historia lo demuestra, que la convivencia pacífica naturalizada con el Partido Comunista de cualquier país, integrado a la internacional comunista, porque son eso, son una internacional, te la va a cobrar. Va a venir con la puñalada y con varias puñaladas traperas y te va a cobrar ese aparente ilícito juego democrático que se experimenta de un modo, para mí, atolondrado, de un modo también doctrinario, porque hay mucha gente que está adoctrinada, que son militantes de ese partido, que ha desarrollado todos los desastres y las inhumanidades habidas y por haber, instalando regímenes totalitarios. El deterioro brutal de la vida de aquel campesinado ruso, que ya venía muy mal con los zares, el exterminio en los campos de concentración llamados gulags a partir de aquel pergenio, digamos, diabólico de parte de Joseph Stalin, la persecución a los que opinaban distinto, la matanza indiscriminada a sacerdotes, curas, monjes, de todo, vinculados a la Iglesia Católica, a los ortodoxos, también la persecución a otro tipo de pueblos y sometiendo la población a la apropiación colectiva, a la confiscación de propiedades sin propiedad privada y por ende sin libertades. Un régimen que te quita propiedad privada y que a su vez te va a quitar inmediatamente la libertad de expresión, es un régimen totalitario que va a condicionar fuertemente tu vida para que vivas en un país que se convierte en una cárcel, se convierte en una gran prisión. Una cárcel en la cual te van a dar determinadas cosas si te portas bien, si te portas bien con el régimen, si haces los deberes para con el régimen, como pasa en Venezuela, pero prácticamente ya la gente revolviendo en la basura, buscando comida, sin atención médica, con hospitales que son realmente servicios fallidos de salud pública, sin tecnología adecuada, sin medicamentos, sin acceso a la salud, tampoco a la educación de calidad, donde el dinero ya no vale nada, y todo se convierte en un caos social desde las capas medias hacia abajo, el grueso de la sociedad, el 70-75%, vive en el caos total, las empresas que se fueron, no hay un sistema económico, digamos, real, son estados fallidos en todo sentido, hay una justicia que está amañada por el Poder Ejecutivo, que es estrictamente ideológica. Todo eso está pretendiendo instalar el Frente Amplio junto al PCNT, porque ya elaboraron un proyecto político junto a esa internacional que es el Foro de San Pablo, que viene desmantelando nuestro Estado de Derecho. Ya lo hicieron con el nuevo Código del Procedimiento Penal y el sistema fiscal acusatorio, con una Fiscalía General de la Nación que concentran esos fiscales fuertemente ideologizados y arbitrarios, un sistema fiscal acusatorio, adversarial, desde empleados del Poder Ejecutivo, desde funcionarios administrativos del Poder Ejecutivo, que hoy por hoy son los que nos brindan la justicia penal y ya no los jueces
de acuerdo al debido proceso que establece la Constitución, ya no hay separación de poderes, tenemos una fiscalía letrada en crímenes de lesa humanidad que está abonada por la teoría de una ley aberrante promulgada en el año 2009 que nos indica que Uruguay fue un Estado terrorista y que hubo terrorismo de Estado entre los años 1968 a 1985, una aberración jurídica desde el punto de vista del derecho penal, desde el punto de vista de las importantes teorías del derecho penal y concretamente desde el artículo 15 de nuestro Código Penal vigente, así como también de acuerdo al artículo 24 del Estatuto de Roma que Uruguay suscribe en el 2004 y que recién promulga a modo de leyes en el 2006 para que sean vigentes desde el año 2006 en adelante y no hacia el pasado de acuerdo al principio universal del derecho penal consagrado en el artículo 15 de nuestro Código Penal y en el artículo 24 del Estatuto de Roma, que no hay crimen sin ley penal que lo establezca, por lo tanto no hay retroactividad de la ley penal inexistente en el pasado. Y eso Uruguay lo está haciendo en contravención con esos principios generales del derecho penal, con esos principios que hacen a la seguridad jurídica, a la estabilidad jurídica de nuestros habitantes, ese principio que está consignado a texto expreso en el artículo 15 del Código Penal. Vamos a ver si hoy podemos también leerlo, para que ustedes entiendan el paulatino proceso, un proceso gradual, yo te diría que prácticamente homeopático al cabo de décadas, pero que se ha precipitado ya en un proceso, si vos querés, cuántico o progresivo en estos últimos años a partir del año 2017, con la instalación de todos estos institutos de poder del Estado que no obedecen a la Constitución de la República y que por vía legislativa desconocen abiertamente la única fuente legitimadora de derecho, la única fuente legitimadora de nuestras normas, como lo es la Constitución. La Constitución es la fuente principal de juridicidad, es la fuente legitimadora de nuestras leyes, por eso vivimos en un orden jurídico, en un Estado de Derecho, que está ordenado por la Constitución de la República. Y así cada uno de los países que se precie de ser un Estado de Derecho, democrático, republicano, que obedece a la jerarquía de las normas, a la aplicación de las normas en el espacio-tiempo, a la naturaleza técnica y científica de la normativa de ese país, de acuerdo a lo que formula la ley suprema, que es la Constitución, son estados de derecho cuyo valor es, digamos, fundamental, cuyo valor es trascendental para la estabilidad y la calidad de vida de cada uno de los ciudadanos y habitantes de ese país. Si ese Estado de Derecho se desconfigura, se desmantela, pasás a vivir bajo un régimen distinto a un régimen de libertades, a un modelo de legítima fuerza del Estado, de un monopolio legítimo de la fuerza, porque un Estado democrático liberal es el Estado que nos formula un orden jurídico para protegernos en todos nuestros derechos personales, para protegernos en nuestras libertades, para protegernos en la vida, para protegernos en la dignidad o en el honor de nuestra vida, para protegernos en la seguridad, y es la seguridad jurídica, la seguridad pública, la seguridad social, pero fundamentalmente la seguridad jurídica, también llamada estabilidad jurídica o certeza jurídica, que es la que brinda, digamos, a todas las actividades del ser humano, al conjunto o a la heterogénea gama de actividades que desarrollamos los seres humanos, es la que brinda certezas, certidumbre. Y dentro de esas actividades hay una que es fundamental, que es la actividad económica de cada uno de nosotros, sea desde el punto de vista laboral como desde el punto de vista del emprendimiento, en calidad de emprendedores, en calidad de empresarios, en calidad de trabajadores, en calidad de profesionales o en calidad de trabajadores. Quizá muchas veces combinando, es decir, nuestras vidas no son blanco-negro, en calidad de profesional y en calidad de trabajador, en calidad de empresario y en calidad de trabajador a la vez, porque en definitiva todos desarrollamos una actividad de trabajo, una actividad laboral
y una actividad económica, los emprendimientos, las inversiones, el desarrollo industrial, el apostar determinados capitales en pos de la producción de determinados bienes, de determinados servicios, la capacidad o el ímpetu de innovar, es decir, de instalar en el universo de la economía un elemento nuevo, una tecnología nueva, algo que no existía y que va, bueno, a producir un cambio importante en la condición humana, como así se lo desarrolló en las revoluciones tecnológicas, en las revoluciones industriales del llamado mundo desarrollado, pero fundamentalmente en los Estados Unidos, en Inglaterra y también en Alemania. Se va a desarrollar ese proceso por etapas que los historiadores consideran revoluciones industriales. Hoy estamos ante una profunda, muy acelerada revolución tecnológica, que es digital, informática, hoy por hoy también cibernética, por supuesto vinculada a la inteligencia artificial, a la robótica, a las computadoras cuánticas, al desarrollo de ordenadores cada vez más potentes, de conductores, semiconductores, etcétera, a los microchips, a los microchips organizados, ordenados en sistemas de funcionamiento de computadoras, los sistemas informáticos, los sistemas operativos. Todo eso hace un mundo altamente sofisticado, que tiene una actividad profundamente sofisticada, que requiere de estabilidad, que necesita estabilidad, certeza. ¿Y en qué sentido? Necesita certeza jurídica, certezas legales, porque precisamente el derecho es esa enorme y compleja tecnología, porque a su vez es una ciencia que desarrolla una tecnología de reglas de convivencia. Te introduzco de esta manera para que entendamos la brutalidad, el atentado brutal, sumamente violento, altamente violento, que plantea el PIT-CNT con este plebiscito en pos de modificar el régimen de la seguridad social, pero es so pretexto de atacar directamente el orden jurídico que formula nuestra Constitución. Es so pretexto de atacar, de destruir, de atentar contra nuestra ley suprema, que es la que formula, la que dispone al orden jurídico que nos cobija como nación independiente. Es so pretexto de atacar principios jurídicos que nos amparan desde que Uruguay se desarrolló como un país independiente y se desarrolló como una república democrática con su orden jurídico. Es el atentado más claro, más evidente, que está llevando adelante el PIT-CNT como el brazo político armado del Partido Comunista del Uruguay, porque a su vez ambas expresiones políticas, conjugadas con el Frente Amplio, también con la FEU y organizaciones sociales marxistas, están precisamente llevando a cabo los planes internacionalistas del comunismo internacional instalado en el Foro de San Pablo a través de ese documento que es el socialismo del siglo XXI, para ir al modelo de Venezuela. Eso es lo que está sucediendo en la República Oriental del Uruguay. Y en este sentido, atacan fuertemente el orden jurídico uruguayo de estabilidades, de certezas jurídicas, con este plebiscito que pretende tener efecto retroactivo respecto a los derechos adquiridos de cada una de las personas o sujetos de derecho que están siendo amparados, cobijados bajo la situación jurídica de las leyes que establecen el régimen de la seguridad social. La ley primera del 3 de septiembre del año 1995, una ley que reforma algunos aspectos, y la última ley vigente, que es esta reforma de la seguridad social que formuló el gobierno el año pasado, de acuerdo a todos los mecanismos previstos por la Constitución de la República, con iniciativa privativa del Poder Ejecutivo y luego con el trámite parlamentario, como corresponde a cualquier ley, porque la reforma de la seguridad social
es materia privativa de la ley, es materia reservada a la ley, dice la Constitución. Por ende, un cuerpo electoral por vía plebiscitaria no tiene competencia, no tiene jurisdicción para formular un régimen de la seguridad social, para derogar ni parcial ni totalmente un régimen de la seguridad social. En este caso sería una derogación brutal, sería una derogación del sistema de la capitalización de los ahorros con un efecto retroactivo de esta reforma constitucional, con un efecto retroactivo no solo respecto a la vigencia de las leyes, sino respecto a los derechos que se han generado bajo esos institutos legales, bajo esas leyes. Y te voy a ver si encuentro rápidamente el artículo 168 para explicarte en dónde están claramente establecidas estas prerrogativas y estos poderes estrictamente reservados al presidente, al poder legislativo y no al cuerpo electoral. Al presidente de la República actuando con el ministro o ministros respectivos o con el Consejo de Ministros corresponde, artículo 168, y hace una enumeración en una lista de numerales, hace una enumeración o un enunciado de todos los poderes que tiene el presidente y el Poder Ejecutivo. Y en el numeral tercero indica dar retiros y arreglar las pensiones de los empleados civiles y militares conforme a las leyes. Conforme a las leyes. Establece precisamente que las leyes vinculadas a pensiones, la redacción de la Constitución habla de pensiones, es lo mismo hablar de jubilaciones, pensión, jubilación, retiros, retiros, el régimen de la seguridad social es el régimen de los retiros, el régimen de la regulación de las pensiones de empleados civiles y militares conforme a las leyes, porque es materia reservada a la ley. Esto dice la Constitución. Después voy a ir, si puedo, si me da el tiempo, a las potestades o poderes que el presidente tiene cuando la Constitución es agredida, cuando hay un atentado contra la Constitución de la República, como pasa con este plebiscito del PICNT. Pero primero te voy a explicar algo que es fundamental para que lo podamos entender entre todos, por qué es un brutal atentado contra el orden jurídico del Uruguay, contra la estabilidad, y esto de la estabilidad jurídica es lo que precipitaría inmediatamente el rango inversor del Uruguay y elevaría muy, muy alto, haría, es decir, un rango muy alto de riesgo país. Todo lo contrario. Es decir, el Uruguay de garantías, el Uruguay que está considerado un país que honra sus pagos, sus deudas, que tiene una estabilidad jurídica, financiera, y de recursos, pero fundamentalmente tiene una estabilidad jurídico-financiera y jurídica en todo sentido, permite esa viabilidad. Es un país viable porque tiene seguridad jurídica. Y la seguridad jurídica tiene que ver con un mundo de aspectos como jerarquía de normas, los temas que son materia reservada a la ley, lo que es constitucional, lo que no es constitucional, la constitucionalidad o inconstitucionalidad de las leyes, principio de igualdad ante la ley, separación de poderes, jerarquía de normas, pero hay un aspecto muy importante, trascendental respecto a la seguridad jurídica en cualquier orden jurídico, en cualquier país, que tiene que ver con la ley en el tiempo. Las leyes tienen una vida limitada, como las personas, tienen determinada duración, nacen, se desarrollan, mueren, a veces totalmente, a veces parcialmente, eso se le llama derogación total o parcial de la ley. Entonces, esas leyes dejan de tener efecto, pero las leyes que las derogan no tienen efecto retroactivo, no tienen un efecto hacia el pasado. Las leyes que derogan a otras leyes tienen efecto jurídico a partir de la fecha en que las derogan, en que son promulgadas. Es a partir
de esa fecha hacia el futuro, no hacia el pasado. No tienen efectos retroactivos. Esto lo dice la inmensa mayoría de la doctrina, los grandes doctrinos, la teoría, las teorías más recibidas del derecho, las doctrinas más recibidas, emplean esta argumentación jurídica, que es estrictamente técnica, para dotar de estabilidad a un sistema jurídico, un orden jurídico de un Estado de Derecho. Así lo dicen Covielo, Carneluti, Jelinek, Duguet, qué sé yo, tantos, el doctor Soler, Norberto Bobbio, los grandes doctrinos. Acá en nuestro país, por supuesto que Barbagelata, Justino Jiménez de Aréchaga, Eduardo Jiménez de Aréchaga, el doctor Tornaría, en este caso el doctor Enrico Vescovi, que tengo este manual. Estamos en este país hablando prácticamente a modo de introducción al derecho con este plebiscito. Estamos a nivel político. Nuestra clase política se está comportando a nivel de un profundo desconocimiento de un manual de introducción al derecho para sexto año de liceo. Tienen ese nivel bajísimo de conocimiento jurídico, y me refiero al presidente de la República, me refiero a los presidentes de ambas cámaras, me refiero a los integrantes de la Corte Electoral, me refiero a los integrantes de la Suprema Corte de Justicia. Cuando se trata de la aplicación de la ley, dice el doctor Vescovi, en el tiempo, cuando se trata de la aplicación de la ley, surge también el problema de la eficacia de esta en el tiempo. En el tiempo. Una ley nace a la vida jurídica en un momento determinado y, como toda norma, tiene una eficacia limitada en el tiempo. ¿Desde cuándo se aplica? Gran pregunta. A todos los legisladores, al presidente, a los integrantes de la Corte Electoral, a los integrantes de la Suprema Corte de Justicia, es decir, a los integrantes de ese tribunal mayor, la autoridad máxima de uno de los tres poderes. ¿Desde cuándo se aplica? ¿Hasta cuándo está vigente la ley que ha sido derogada? ¿Cuándo cesa el efecto de la ley antigua y empieza a regir la nueva ley? Entonces, para hacerlo rápido y resumirles, les planteo el principio de la no retroactividad de la ley. Es la teoría más recibida, es la teoría jurídica que se aplica en todos los derechos vigentes y en cada una de las cartas constitucionales de los estados libres, de los estados de derecho democráticos, republicanos de Occidente. El principio y el fundamento de la no retroactividad de la ley, el principio de que las leyes no tienen efecto retroactivo, es aceptado por todos los países, dice Enrico Vescovi, y consagrado por casi todas las legislaciones, casi todas porque hay regímenes totalitarios. Significa que la ley no puede regir las relaciones y los hechos pasados. La ley nueva, la ley que derogó la ley anterior, no puede regir las situaciones jurídicas, las relaciones y los hechos pasados que están cobijados por la ley anterior. Por lo tanto, el efecto de la ley se limita en el tiempo, tanto la de la ley derogada, que deja de surtir efectos una vez derogada, como la ley nueva derogatoria, que tampoco surte efectos hacia ese pasado, sino hacia el futuro. Está limitada en el tiempo. La justificación de este principio surge fácilmente de la razón, dice con total sabiduría el doctor Enrique Vescovi. ¿Y cuál es? ¿Cuál es, digamos, el principio que surge fácilmente de la razón? Justificar que la ley nueva esté limitada en el tiempo hacia el pasado y no pueda surtir efectos retroactivos hacia el pasado. El interés económico y la equidad. El interés económico y la equidad. Principio sustancial de un orden jurídico es el principio del interés económico patrimonial, de los derechos económicos generados bajo la ley anterior, las relaciones personales que están establecidas bajo la ley anterior, las relaciones de cada uno de nosotros como personas con el Estado bajo la ley anterior, en el caso del régimen de la seguridad social, por ejemplo, en materia de pensiones, de jubilaciones, en este caso en materia de el pilar individual de la capitalización de los ahorros, porque es un
capital de retiro que integra la propiedad privada. Es un sistema de retiro que integra la propiedad privada, porque son cuentas personales de ahorro que se va capitalizando y se integra al patrimonio personal, que incluso va a ser materia heredable. Se va a unir a todo eso que va a ser, digamos, el patrimonio heredable, el patrimonio hereditario, obedeciendo a la propiedad privada, el principio del derecho inviolable de propiedad privada como formula la Constitución en el artículo 7 y en el artículo 32 de la misma. Y la equidad. La equidad es un principio sustancial que es pétreo, inamovible, de justicia, porque la justicia es lo que le corresponde a cada quien. Ese es el principio del ius. Justicia quiere decir lo que a cada quien le corresponde según sus méritos, sus esfuerzos, su trabajo, su talento, sus virtudes, lo que a cada quien le corresponde. Ese es el principio de equidad y de interés económico que justifica con plena razón la no retroactividad de la ley nueva que deroga a la ley anterior, porque la ley anterior, a pesar de ser derogada, sigue teniendo efectos jurídicos ante todas las personas que están cobijadas por esa ley. ¿Queda claro? La ley, como todo orden jurídico o todo orden normativo, solo vale para el futuro, solo vale para el futuro, toda ley. Hay una excepción de retroactividad que se da en el derecho penal. Y esa excepción obedece a un capítulo muy puntual, que a su vez obedece también a la benignidad del principio de equidad y de racionalidad de la ley, que es que en materia penal tiene efectos retroactivos la ley penal más benigna respecto a la ley anterior. La más benigna, no la más grave. La más grave no tiene efecto retroactivo y en Uruguay se aplica la mayor gravedad de la ley nueva hacia el pasado y se aplica la ley inexistente en el pasado, violando groseramente todos estos principios racionales, técnicos, científicos del derecho para construir una sociedad estable, armónica, que esté consolidada sobre principios de certeza en las acciones humanas. Este mismo principio de la no retroactividad de la ley derogatoria no se aplica al pasado, este mismo principio de la estabilidad jurídica, este mismo principio de la seguridad jurídica que formula en su manual de introducción al derecho el doctor Enrique Vescovi, está formulado por el artículo 329 de la Constitución de la República, en la sección 19, que dice de la observancia de las leyes anteriores, del cumplimiento y de la reforma de la presente Constitución. Artículo 329. Declárense en su fuerza y vigor las leyes que hasta aquí han regido en todas las materias y puntos. Repito, declárense en su fuerza y vigor las leyes que hasta aquí han regido en todas las materias y puntos que directa o indirectamente no se opongan a esta Constitución ni a las leyes que expida el Poder Legislativo. Está diciendo con total claridad, con claridad meridiana, con explicitud total, que todas las leyes que han regido en el Uruguay, siempre y cuando obedezcan a la Constitución, a la presente Constitución, a la Constitución vigente, se declaran en su fuerza y vigor en todas las materias y puntos en las que han regido, siempre y cuando no se opongan a la Constitución ni a ni a las leyes que expida el Poder Legislativo. Es decir, contempla las dos opciones. Si hay una reforma constitucional, esa reforma constitucional no puede aplicarse retroactivamente, no puede eliminar situaciones jurídicas que están amparadas por las leyes anteriores, no puede eliminar o tener efecto retroactivo derogatorio ante los derechos que se adquirieron por esas leyes anteriores, y tampoco leyes que promulguen nuevas leyes pueden hacer lo mismo, no pueden derogar
los efectos jurídicos de las leyes anteriores. No pueden derogar los derechos que ya se adquirieron bajo esas leyes anteriores, porque la vida humana se desarrolla, nos relacionamos unos con otros, desarrollamos actividad económica, laboral, de actividad comercial, de intercambios, y todo eso está amparado por una ley determinada. Si sobreviene otra ley que no se oponga a la Constitución, se aplicará a partir de su promulgación al futuro, pero no afectan todas las relaciones personales y las relaciones jurídicas, las situaciones jurídicas y los derechos que ya se adquirieron bajo la ley anterior. En cambio, este plebiscito, el PIS-NT, aplica todo lo contrario, plantea que tenga efecto derogatorio de los derechos adquiridos de la capitalización de los ahorros, plantea que haya un efecto retroactivo de esta reforma, eliminando todas las situaciones jurídicas, todos los derechos que se generaron, los derechos de propiedad, todos los derechos que se han adquirido bajo los regímenes anteriores. Y así lo dice a texto expreso a través de una disposición transitoria y especial que pretenden introducir en la Constitución. Por otra parte, cosa que no se puede. La Constitución no puede tener disposiciones transitorias y especiales porque la Constitución es un documento mayor, es un documento jurídico mayor que ordena la casa, está en el vértice de la pirámide, es la ley suprema, no hay nada por encima de ella, que establece los principios jurídicos del orden jurídico, los principios fundamentales jurídicos de nuestro orden jurídico y los mandatos constitucionales. Por lo tanto, establece disposiciones generales, mandatos y principios constitucionales, no normas transitorias. Pero mucho menos establecer una normativa constitucional que legisle lo que no es competencia de la Constitución, como la seguridad social, lo que no es jurisdicción y competencia del cuerpo electoral, como es una reforma de la seguridad social, y menos que vulnere los principios que la Constitución establece, que las leyes anteriores deben permanecer absolutamente con el mismo vigor y fuerza que tuvieron hasta la fecha de ser derogadas, siempre y cuando sean leyes que no contradigan la Constitución, que sean leyes constitucionales. En cambio, esta disposición del plebiscito del PIS-NT dice: las personas afiliadas al régimen de jubilación por ahorro individual previsto por la ley 16.713 del 3 de septiembre de 1995 se incorporarán al régimen de jubilación por solidaridad intergeneracional administrado por el Banco de Previsión Social con carácter retroactivo a la fecha de afiliación. Toda esta alambicada redacción te está diciendo que las personas que hoy están cobijadas, amparadas por la generación de derechos respecto al sistema de la capitalización individual de ahorro, de acuerdo al ahorro individual, pasarían obligatoriamente al régimen de la jubilación por solidaridad intergeneracional con carácter retroactivo a la fecha de la afiliación bajo el régimen de la ley anterior. Por donde mires esto, es un atentado brutal, un atentado comunista, es un acto terrorista llevado a cabo con apariencia institucional de plebiscito. Este plebiscito, a mi criterio, y si no que vengan acá un mundo de juristas, de catedráticos de derecho constitucional, de catedráticos del derecho penal, expertos en derecho electoral, pero sobre todo constitucionalistas, y que digan lo contrario con fundamento contundente a ver si pueden. No hay ninguna posibilidad de contradecir lo que estoy diciendo, porque efectivamente esto es un atentado terrorista contra la nación, artículo 330, porque están atentando, están agrediendo, están buscando destruir los principios jurídico constitucionales que ordenan nuestra casa y que nos cobijan en esa estabilidad jurídica, en esa seguridad jurídica, que es la que a su vez le da el rango inversor y la certeza para que los inversores y empresarios tomen en cuenta Uruguay para concederle o préstamos o venir a invertir al país. Si este plebiscito sale aprobado, se termina el Uruguay de libertades, se termina el Uruguay democrático y republicano, se termina el Estado de Derecho y comenzaremos entonces por el periplo espantoso, ya abriéndose las puertas del infierno,
con el fuego rojo comunista, porque comenzaremos el periplo comunista del Uruguay. Es impresionante lo que se está viviendo en estas fechas del país, en este momento histórico, y estamos a pocos días de que el cuerpo electoral, te repito, sea sometido, sea prácticamente conculcado, obligado a tomar una decisión que no le corresponde porque no tiene jurisdicción para hacerlo, no tiene competencia para incluso llevar a cabo este atentado, este crimen de lesa nación. Y si acaso Dios es bueno con nosotros y es grande y permite que zafemos de esta, no nos vamos a olvidar de todos los traidores, incluido el presidente de la República, que se callaron la boca y están también acometiendo con el mismo crimen por coautoría, por omisión. Porque tenemos el artículo 168 que en otro momento lo vamos a explicar. Tenemos el artículo 168 para explicar todo lo que el presidente pudo haber dispuesto para inhibir, para frenar, para prohibir este atentado de lesa nación. Vamos a una pausa y continuamos.